Nos encontramos ante un nuevo episodio sobre Rachel Zegler, la nueva Blancanieves de Disney, o mejor dicho, la nueva Choconieves. Resulta que la actriz tuvo una reciente entrevista con el medio Variety y terminó creando más polémica de la que ya había. Rachel le explicó que en esta nueva versión de Disney, el nombre de Blancanieves tiene otro significado, y dijo lo siguiente: se remonta a otra versión de Blancanieves, en donde ella sobrevivió a una tormenta de nieve que ocurrió cuando era una bebé, y entonces el rey y la reina decidieron llamarla Blancanieves, para recordarle su resistencia. Uno de los puntos centrales de nuestra película para cualquier mujer o persona joven es recordar lo fuerte que eres en realidad. O sea, lo que está haciendo esta graciosa es tratar de justificar de una manera muy absurda el cambio de raza del personaje conocido por ser blanca como la nieve desde el año 1912, cuando salió el cuento de los hermanos Grimm, y que en 1937 tuvimos la famosa película animada de Blancanieves, con una Blancanieves blanca como la nieve. Incluso hasta en el 2012 tuvimos otra Blancanieves en Espejito Espejito, interpretada por Lily Collins, quien no solo es blanca como el personaje, sino que también es hermosa y es una chica muy agradable. Todo lo contrario con esta Choconieves de Rachel Zegler, que no es ni una cosa ni la otra. Pero volviendo al punto de lo que dije, yo creo que esta explicación no tiene ningún sentido. Entiendo que haya sobrevivido a una tormenta de nieve. Entonces, ponele de nombre tormenta de nieve y listo. La palabra blanca está de más. Si de blanco no hay nada acá. Además de que habla de lo fuerte que eres en realidad. ¿Qué está queriendo decir? ¿Que su Choconieves sí es fuerte y la otra Blancanieves de 1937 no lo es? Vamos, flaca. Todos los que conocen la historia saben los obstáculos que tuvo que superar durante toda la película. Blancanieves nunca tuvo una vida fácil, ya que enfrentó la soledad, enfrentó a la bruja malvada, cuidó de los enanos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un claro ejemplo de una mujer fuerte. ¿Para qué modificarlo? ¿Qué? ¿Porque sos de color? ¿Porque sos quilombera, piquetera, empoderada y porque tratás mal al príncipe? ¿Eso te hace mejor? No me hagas reír. También contó que Blancanieves es la princesa favorita de su madre, lo cual nos importa un carajo. Y dijo esto: cuando ella era pequeña, no había muchas princesas de pelo oscuro, y esa era con la que ella podía identificarse. Además, Rachel dijo que creció siendo fanática de la película de La Cenicienta de 1997, la cual está protagonizada por todo un reparto de gente de color, y que si mal no recuerdo lo que llegué a ver, era un castañazo de película. De hecho, según Rachel, la actriz de color que interpretó a La Cenicienta, supuestamente le escribió dándole el visto bueno por interpretar a una nueva versión de Blancanieves. Por Dios. También habló del hate que recibe a diario por el tema de Blancanieves, diciendo de que ser famoso no es para débiles del corazón, y tachó a los haters como gente que odian a las mujeres, gente tóxica, intolerantes, etc. O sea que se hace la víctima por un hate que ella misma provoca casi todo el tiempo. A ver, vivimos en un mundo en donde cualquier cosa que digas o hagas va a ser cuestionada de forma positiva o negativa. Yo no soy famoso ni mucho menos, tengo un canal muy pequeño, y sin embargo hay videos que tienen muchas vistas y por ende tienen muchos comentarios, y hay de todo, buenos y malos. Pero repito, soy un flaco común y corriente que hace videos. Ella, para bien o para mal, es una actriz de Hollywood y vive peleando y tratando mal a todo el mundo cada vez que abre la boca. Es obvio que va a tener millones de comentarios hate, porque es una actriz famosa que tiene redes sociales. Es así de simple. ¿No quiere más hate? Opción número 1, que cierre las redes sociales por un tiempo. Opción 2, que deje de hablar pelotudeces y atacar a la gente todo el tiempo. Opción 3, que salga y pida disculpas por todo el quilombo que provocó. Y por último, la opción 4, que abandone Hollywood definitivamente y que se dedique a otra cosa. Si no hace alguna de estas 4 opciones, esto va a seguir, porque cada vez se hace más viral, se hace más conocida y cada vez va a haber más gente para criticarla y pelearla. Otro de los temas que tocó en la entrevista es su próxima obra de teatro, en donde va a interpretar a la, entre comillas, nueva Julieta en la obra de teatro de Romeo y Julieta, del director Sam Gold, y que sale en Broadway el 24 de octubre. Y dio a entender que una vez que finalice de interpretar a la más bella de todas las princesas, estaría por cerrar una etapa y comenzar una nueva, cantando en obras de teatro y esas cosas. Y dijo esto: necesito empezar a pensar en el cambio de rumbo. Me siento capaz de ser exigente con lo que viene. Claro, se ve que se dio cuenta que It's Hollywood, baby, definitivamente no es para ella. It's Hollywood, baby. Y por último y no menos importante, salió a la luz el presupuesto de su película de Blancanieves. Y es una locura total. $500 millones es el presupuesto de la Choconieves de Disney. Así como lo escuchan. 500 millones. Una banda. Supuestamente se decía que eran entre 200 y 300 como mucho. Pero ahora se reveló que son 500. Que seguramente sea por todo el tema de los retrasos, regrabaciones y todos los problemas que tuvo la película. Lo que significa que para andar más o menos bien y que se considere un éxito, tiene que hacer aproximadamente
aproximadamente 1.000 millones en taquilla. Y vamos, todos sabemos que esta película ni en pedo llega a ese número. Esta película, con toda la fuerza de la naturaleza cuando vas al baño, llega a los 300 millones. Y estoy siendo generoso. Este va a ser el gran fracaso del 2025 y de Disney en generaciones. ¿Y saben qué? Que se jodan. Se lo merecen por estar arruinando historias y personajes con su ideología de porquería. Si son blancos, son blancos. Si son negros, son negros. Si son colorados, son colorados. Si son amarillos, son amarillos. No hay necesidad de estar cambiando las razas a los personajes. ¿Quieren a Rachel Zegler en Disney? Perfecto. Tenés a Pocahontas, tenés a Jasmine de Aladdin, tenés a Moana o tenés a Lilo y Stitch, en donde puede interpretar a cualquiera de los dos y no habría ningún problema. Pero no, se meten con Blancanieves para molestar. Bueno, si la Choconieves fracasa, se lo buscaron, a llorar y patalear a su casa. En fin, habitantes de la Commonwealth, eso fue más o menos un pequeño resumen de lo que dijo Rachel Zegler en la entrevista con Variety. Me gustaría que me dejen en los comentarios qué opinan al respecto y si realmente creen que esta película va a alcanzar los $1.000 millones. Escriban en la caja de comentarios que los leo. Nos vemos en un próximo video. The Commonwealth corta la transmisión.